Dios, te damos las gracias en esta tarde, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel para con tus hijos, para con la iglesia. A ti te damos la gloria por los siglos de los siglos, Señor. En esta hora te pedimos, bendito Padre Celestial, que seas tú quien tomes el control de esta palabra que se va a ministrar, que sea tu Espíritu Santo hablando en nuestras vidas, Señor. Aliméntanos por medio de tu palabra, la cual es nuestro alimento constitutivo. Te pedimos, Señor Jesús, amado Dios, que tú sigas formando el carácter de Cristo, ese carácter aprobado, Señor, en cada uno de nosotros, para de esa manera poder glorificarte, poder expresarte, poder disfrutarte, poder vivirte. En el nombre de Jesucristo, amén. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos al libro de Romanos, hermano. Libro de Romanos, capítulo 8. Bueno, mira, primero vamos a Romanos 7. Romanos capítulo 7. Y vamos a leer Romanos 7, capítulo 7. Y vamos a leer el versículo 24. Fíjate cómo el apóstol Pablo termina este capítulo, porque él se había dado cuenta de la condición, hermano, que el apóstol Pablo tenía, ¿verdad? Y se había dado cuenta que él en sus fuerzas no podía hacer nada por su condición. Y en el versículo 24 dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Con qué servía Pablo a la ley del pecado? Con la muerte. Con la carne. Y nosotros servimos a la ley del pecado con la carne. Amén. Cuando dice la Escritura que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, ¿a quiénes va a devorar? A los que andan en la carnota, en la carne, porque el león come carne. Sí. Pero luego en el capítulo 8 el apóstol Pablo, fíjate cómo empieza diciendo, en el capítulo 7 termina diciendo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado, de muerte? Pero en el capítulo 8, el apóstol Pablo empieza diciendo: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Te das cuenta de la diferencia? Cómo Pablo termina el capítulo 7 y cómo lo empieza el capítulo 8. Entonces, esto es bien importante, hermano. El día de hoy yo te quiero hablar, ¿verdad?, de la libertad que el hombre tiene por medio de la ley del Espíritu de vida. ¿Se has escuchado hablar del Espíritu de vida? ¿Cuál es el Espíritu de vida? ¿O quién es el Espíritu de vida? Jesús. Cristo, ¿verdad? Ya como que no veo, hermano. Dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
Entonces, en el libro de Romanos capítulo 7, versículo 24, el apóstol Pablo exclama: miserable de mí. Fíjate cómo se sentía él por su condición pecaminosa. Amén. No vamos a entrar en el tema de los hechos del pecado. Vamos a entrar en el tema porque Pablo, hermano, te explica cómo él, en el capítulo 7 te explica cómo él, antes de conocer de Cristo, buscaba hacer el bien, pero no podía. ¿Sí? Porque él quería cumplir la ley de Dios en sus fuerzas. ¿Sí? Y quería hacer el bien en sus fuerzas, pero él no podía. Amén. Entonces, cuando él se da cuenta, hermano, a través de todo el capítulo 7, que cumplir la ley de Dios en mis fuerzas y querer hacer el bien en mis fuerzas es imposible para el hombre. Y cuando él se da cuenta de esta parte, dice: miserable de mí, soy un miserable. Auxilio, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Amén. Pero ya cuando él está en Cristo, se da cuenta que en Cristo, hermano, ya no hay ninguna condenación. Entonces vamos a hablar, hermano, de dos tipos de condenaciones que nosotros vamos a encontrar en el libro de Romanos. Una es la condenación que recibimos de parte de Dios, y la otra es la condenación, hermano, que recibimos de parte de nosotros mismos. Porque muchas de las veces, estando en el Evangelio, nosotros nos condenamos, hermano. Entonces, vamos a ver dos clases de condenación: la objetiva, que es la que proviene de Dios, y la subjetiva, que proviene de mí mismo. Amén. La condenación objetiva proviene de mi condición caída, ¿sí? Y la subjetiva proviene de mí mismo por causa de yo querer esforzarme por cumplir la ley de Dios en mis fuerzas, por causa de yo querer hacer el bien en mis fuerzas. Mira, hermano, la mayoría de las personas o de la gente, cuando venimos al Evangelio, lo primero que la ley de Dios va a hacer en nuestra vida es abrirnos los ojos para que nosotros nos podamos dar cuenta, ¿sí?, cuál es la condición, cuál es nuestra condición. Pero también nos va a abrir los ojos para darnos cuenta, hermano, que la misma ley, conforme a lo que dice Pablo en Romanos, todo lo encerró en pecado. ¿Sí? Entonces, la ley, hermano, es lo que Dios utiliza para que el hombre pueda ser introducido a la gracia. Una persona, un creyente, un santo, no puede ser introducido a la gracia sin antes haber conocido la ley. Es imposible. Y dice Pablo: porque yo no hubiera sabido, ¿verdad?, que robar es pecado si no hubiera conocido la ley. Yo no hubiera sabido que fornicar es un pecado si no hubiera conocido la ley. Entonces, cuando nosotros, hermanos, venimos al Evangelio, la mayoría de las personas en un principio buscamos portarnos bien, ¿sí o no? Y queremos hacerlo en nuestras fuerzas. Ya no voy a decir groserías porque eso no le agrada a Dios, pero yo lucho en mis fuerzas para dejar de decir groserías. Y lo que Pablo dice en el capítulo 7 de Romanos, dice: no se puede. Porque
Porque lo que yo no quiero hacer, eso es lo que hago. Y si yo hago lo que no quiero hacer, ya no lo estoy haciendo yo, dice, sino el pecado que habita en mí. Amén. Entonces, vamos a ver un ejemplo de la condenación que proviene de parte de Dios, la condenación objetiva. Dice Romanos capítulo 3, versículo 19. Ahora bien, sabemos que todo lo que la ley dice, lo dirige a los que están bajo la ley. Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Entonces, ¿sabes por qué Dios establece la ley? Cuando se la entrega a Moisés, porque antes de Moisés no había ley. De Adán a Moisés no había ley. ¿Sí? Y como no había ley, no había de qué juzgarte. ¿De qué te iban a condenar si no había ley? Entonces, como el hombre estaba lleno de maldad, el hombre necesitaba la ley de Dios para darse cuenta, ¿sí?, que era un pecador. Y hasta cierto punto, cuando Dios da la ley, lo hace para proteger al hombre. Amén. Entonces, dice que Dios dio la ley para todo aquel que están bajo la ley. O sea, la ley es para los que están bajo la ley. Nosotros ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia es un don, o es el don de Dios. La gracia no es un regalo que tú no te merezcas. Te han dicho que la gracia es un regalo inmerecido. No, la gracia es el don de Dios. Y cuando hablamos de un don de Dios, es algo que Dios dio. Y si te vas a Juan 3:16, ¿qué dice? Que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Entonces me doy cuenta que la gracia no es algo que Dios me dio, sino es alguien que Dios me dio, la persona de Cristo. Amén. Entonces dice que la ley, sabemos todo lo que la ley dice, lo dirige a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Amén. Estar bajo la ley, hermano, es estar fuera de Cristo. ¿Sí? Cuando tú todavía no conocías del Evangelio, cuando tú todavía no venías a los pies de Cristo, tú vivías bajo la ley. Y la ley era la que te juzgaba, la ley era la que te condenaba. Pero cuando tú vienes a Cristo, tú quedas fuera de la ley y eres introducido a la gracia, eres introducido a Cristo. Amén. Entonces, vemos que estar bajo la ley es estar fuera de Cristo. Porque cuando tú vas a la Biblia, hermano, tú te vas a encontrar con un Antiguo Testamento, ¿cierto? Y con un Nuevo Testamento. La palabra testamento significa pacto. Entonces, antiguo, pacto. Nuevo, pacto. Quiere decir que Dios estableció dos pactos con la humanidad. La primera vez que Dios hizo un pacto con el hombre, lo hizo por medio de la ley. La ley fue el pacto que Dios utilizó para con el hombre. Pero ya en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, ¿sí?, ya no es la ley, el pacto, ahora es Cristo. Él es el pacto que Dios utilizó, pues, para pactar con el hombre. Y por eso dice, para que todo aquel que crea en Él, ese es el pacto que Dios hace. El pacto es creer en el unigénito.
Pablo dice entonces que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Entonces yo me doy cuenta, hermano, que la condenación que proviene de Dios, la condenación objetiva, es el resultado de estar bajo el juicio de Dios. Cuando nosotros no estábamos en Cristo, estábamos en condenación, vivíamos en condenación, porque estábamos fuera de la ley, estábamos fuera del pacto, estábamos fuera de Cristo. Amén. Estábamos bajo el juicio de Dios. Amén. Ahora, ¿cómo se resuelve este problema? ¿Cómo podemos resolver ese problema? ¿Cómo puedo resolver este tipo de condenación? Por medio de la sangre de Cristo. Amén. De esa manera, hermano, yo quedo limpio de toda condenación. ¿Sí? Amén. Y si tú te das cuenta, Pablo en el capítulo 8 empieza diciendo: ninguna condenación hay ya no hay de qué condenarte, a menos de que venga Satanás y te quiera condenar, pero es imposible. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces, la solución a este problema, hermano, entonces vemos que es la sangre de Cristo. Amén. Porque por medio de la sangre de Cristo, hermano, nosotros fuimos salvos del juicio de Dios. Amén. Tú tienes, mira, hermano, tú tienes que entender la salvación. ¿Sí? Porque la salvación, hermano, tiene dos etapas. La etapa principal, la etapa inicial. Cuando tú reconociste al Señor Jesús, ¿de qué te salvó Dios? Por medio de Cristo. Pues precisamente de esa condenación. ¿Sí? Pero después sigue la etapa progresiva de la salvación. ¿De qué te salvó el Señor Jesús el día de hoy? De una recaída. Quizás de no ver con morbo a la mujer. Quizás me salvó de mí mismo, de mi carácter, de mi mal genio. El día de hoy la salvación me ha salvado de no decir groserías, de no maldecir. El día de hoy la salvación de Dios me ha salvado de no tener rencores y resentimientos en mi corazón. Entonces, es otra etapa de la salvación. Entonces, la sangre de Cristo nos salva de la posición de condenación que nosotros tenemos o teníamos. Amén. Ahora, dice Pablo: ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Quiere decir que para los que no están en Cristo, sí hay una condenación, hay un castigo. ¿Cierto o no? Amén. Gloria a Dios. La condenación interna, la subjetiva, hermano, nosotros la vamos a ver en Romanos 7. La condenación interna es la que proviene de mí mismo. Y cuando yo no estoy en Cristo Jesús, hermano, yo no soy salvo de esa condenación. ¿Sí? Por eso Pablo exclama y dice: miserable de mí. Porque Pablo, al decir miserable de mí, estaba él experimentando en su carne la condenación que venía de parte de Dios. ¿Sí? Aquí Pablo, al decir miserable de mí, estaba experimentando la condenación que venía de él mismo, no la que venía de parte de Dios. Me equivoqué. Pablo experimentaba la salvación que venía de él mismo. ¿Sí? Amén. Porque él, hermano,
Dios sabe que tú en tus fuerzas no puedes guardar la ley. Pero cuando eres introducido a Cristo, sí puedes. Por medio del Espíritu de vida que se te fue dado. Amén. Amén. Gloria a Dios. Mira, yo no sé si a ti te ha pasado, pero cuanto más tú busques, intentes hacer el bien y cumplir la ley de Dios, menos vas a poder, más te vas a condenar. ¿Sí? Entonces yo te decía, hermano, y esto yo te lo digo como testimonio, hace muchos años cuando yo empecé a conocer del Evangelio, yo quería dejar de hacer las cosas en mis propias fuerzas. Y creo que entre más buscaba yo hacer el bien, menos lo hacía, estaba como Pablo. Y luego yo decía, pero ¿por qué, Señor? Pues si yo oro, si yo te sirvo, si yo te busco. Y un día Dios me dijo, es que lo quieres hacer en tus fuerzas. Bástate de mi gracia, que mi poder se perfecciona en tus debilidades. ¿Tú quieres hacer algo que le corresponde a Dios? Pues ¿cómo crees? Y cuando yo entendí eso, hermano, ya no busqué hacer el bien. Y por consiguiente, hermano, en automático, a través del crecimiento espiritual que vas teniendo a través de tu vida cristiana, en automático haces el bien, sin esforzarte por hacerlo. Amén. Entonces eso es lo que está explicando Pablo ahí en el capítulo 7. Mira, una persona, un cristiano, entre más cuidadoso sea por hacer el bien, menos lo va a poder hacer. Y siempre va a vivir autocondenado. Pero un cristiano que sea descuidado, que no busque hacer el bien, que ese no sea su objetivo, hermano, ¿sí? Va a hacerlo. ¿Sí? Amén. Y no va a vivir o no va a experimentar este tipo de condenación, la autocondenación. Amén. Amén. Gloria a Dios. La condenación que nosotros vemos entonces en Romanos 7 es la de una persona que no está en Cristo. Amén. ¿Sí? El día de hoy, hermano, muchos creyentes, muchos cristianos están experimentando esta condenación por buscar hacer el bien. Dicen algunos que Dios nos llama a vivir en santidad. Cierto, Dios nos llama a vivir en santidad, pero la santidad, hermano, es algo que tú vas a ir adquiriendo a través del caminar con Cristo. Amén. No lo vas a adquirir por tus esfuerzos, ni por tus luchas, ni porque oras mucho, ni porque ayunas mucho, ni porque lees mucho la palabra de Dios. Porque la santidad, hermano, es Cristo desarrollado en tu interior. Y si Cristo se desarrolla, quiere decir que Él está creciendo. Pablo decía, ahora ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Quería decir que Cristo se había desarrollado en su interior y ya no vivía el hombre interno de Pablo, ese viejo hombre. Ahora vivía el nuevo hombre que Dios había formado en Pablo. Amén. Pablo vivía la santidad. Pablo vivía en santidad. Entonces, a nosotros, hermano, hay muchas cosas que nos han enseñado mal. Pensamos que la santidad es algo que naciera con una varita mágica, te la da el Señor. No, Dios ya me dio la santidad ahí en Juan 3:16.
Pero esa santidad, hermano, se tiene que desarrollar, se tiene que ejercitar. Quiere decir que yo me tengo que desarrollar en mi vida espiritual, yo tengo que crecer, tengo que madurar, tengo que ir avanzando. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces vemos que algunos hermanos se condenan a sí mismos, ¿verdad? Amén. Muchos hermanos se condenan a sí mismos porque no pueden amar a su prójimo o no pueden amar a sus esposas y se condenan a sí mismos, y las esposas igual, ¿sí? No pueden amar a sus esposos o simplemente no podemos dejar de obrar mal. Nos condenamos a nosotros mismos. Amén. ¿Qué es lo que sucede como resultado? Pues vivimos bajo un enorme peso de condenación. Y luego nos sentimos culpables. ¿Sí? Pero dice Pablo en el versículo 8:1, no te preocupes, hay solución al problema, estar en Cristo. El apóstol Pablo entonces, después de él clamar acerca de su miseria, cuando dice miserable de mí, él declara en Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que Pablo experimentó en el capítulo 7, hermano, no es la experiencia que los creyentes deben de tener en Cristo. Si tú estás en Cristo, ¿por qué a veces te sientes como Pablo? Si tú estás en Cristo, ¿por qué a veces dices, ay Señor, ya no puedo más? En verdad, si Dios te hablara literalmente, así literalmente, ¿sabes qué te diría? ¿Cuánto tiempo tienes con la prueba, hijo? No, Señor, ya tengo 5 años, 7 años, 10 años, como la mujer encorvada, como aquella mujer que estaba mala de reflujo. Tengo 12 años, tengo 18 años. ¿Cuánto tiempo has soportado la prueba? No, pues 18 años. Y entonces, ¿tú crees que no podrías soportarla otros 3 años? No, pues sí, Señor, con tus fuerzas. Pues entonces, ¿qué clase de Dios crees que soy yo? Así Dios te siga prolongando tu sufrimiento, lo vas a soportar. Amén. Porque dice la Escritura que Dios no te va a mandar una prueba que tú no puedas soportar. Amén. Amén. Entonces, vemos que estando en Cristo Jesús, no hay ninguna condenación. Nosotros se supone que ya estamos en Cristo, ¿por qué nos seguimos autocondenando? Amén. Amén. Cuando tú lees Romanos 7, te vas a dar cuenta cómo Pablo explica la experiencia que el hombre tiene fuera de Cristo. Cuando tú lees Romanos capítulo 8, te vas a dar cuenta cómo Pablo explica la experiencia que se tiene dentro de Cristo. Amén. Fuera de Cristo hay condenación, dentro de Cristo ya no hay ninguna condenación. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, cuando una persona se encuentra sin Cristo o se encuentra apartada de Cristo, todo el tiempo lucha, ¿sí?, en sus propias fuerzas, todo el tiempo busca hacer el bien en sus propias fuerzas y todo el tiempo va a fracasar. Amén. ¿Sí? Esa es la condición que Pablo tenía en Romanos 7. Esta condición que Pablo tenía en Romanos 7, hermano, al igual que Pablo, muchos creyentes el día de hoy que están dentro del cristianismo siguen teniendo esa condición. Amén. Amén. Muchas de las veces vemos hermanos
hermanos cristianos que son totalmente derrotados. ¿Sí? Amén. ¿Y por qué son derrotados? Por la ley del pecado. Por la ley del pecado. Estar derrotado, hermano, te lo explica Pablo en el capítulo 7. Mira, vamos a Romanos 7, versículo 15 al 23. Tenemos que entender que el pecado es una ley. El pecado, hermano, es la persona. ¿Se la soltamos? El pecado es la personificación de Satanás habitando en tu interior. Amén. Dice Pablo, fíjate cómo él explica, hermano, lo que es el pecado, 7:15 al 23. Porque lo que hago no lo admito, pues no practico lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, estoy de acuerdo con que la ley es buena. ¿A cuál ley se refiere? A la ley de Dios. De manera que ya no soy yo quien obra aquello, sino el pecado que mora en mí. A nosotros, hermanos, nos han enseñado cientos de veces que el Espíritu Santo viene a tu vida, que viene a tu espíritu a habitar, a ser morada. Pero nunca nos han enseñado que la naturaleza maligna de Satanás está habitando en nosotros. Es lo que conocemos como carne, es lo que conocemos como pecado. Eso no nos lo han dicho. Entonces Pablo dice, y si lo que no quiero esto hago, estoy de acuerdo con que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien obra aquello, sino el pecado que mora en mí. Pues yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso practico. Mas si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que vive en mí. Quiere decir, cuando Pablo dice, si yo no hago el bien que quiero, eso quiere decir que ya no lo hago yo, sino el pecado. Entonces, en otras palabras, Pablo está diciendo, soy derrotado, soy vencido por la ley del pecado que habita en mí. Yo buscaba hacer el bien, pero la ley del pecado me derrotó y terminé haciendo el mal. ¿Verdad? Es como los que dejamos de tomar luego de repente, ¿verdad? Cuando no conocemos del Señor y andamos ahí con la banda, con los cuates, sintiéndonos Juan Camané. No pasa nada con mi botella de agua. Y aquellos fume, drogándose, tomando, y tú con tu botella de agua. Entonces, ¿tú quieres vencer la tentación en tus fuerzas, hermano? Aquí vemos un claro ejemplo que Pablo dice, no puedo hacer el bien que quiero, no lo puedo hacer. Siempre, cuantas veces tú quieras hacer el bien en tus fuerzas, vas a terminar haciendo lo malo. Vas a terminar cayendo, vas a terminar cediendo. Versículo 21. Así que yo, queriendo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está conmigo. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que está en guerra contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Pablo derrotado, hermano, por el pecado. El día de hoy,
La condición que Pablo tenía, la tiene o la tenemos muchos creyentes. Amén. ¿Estamos en las mismas? ¿Sí? ¿Cuál es el motivo por el cual nos encontramos en esa posición o en esa problemática? Que no estamos en Cristo, hermano. Amén. Hemos creído en Él, pero no estamos en Él. Dice, pues, ninguna condenación hay para los que están. Y estar en Cristo, hermano, es que tú ya te introduciste en Él, que ya te hiciste uno con el Señor. Dice que donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Entonces se supone que si el Espíritu del Señor está en mí, yo no tengo por qué sentirme condenado. Yo no tengo por qué andar buscando satisfacer mis deseos, o no tengo por qué andar buscando el vivir nuevamente conforme a la carne. Amén. Entonces nosotros vemos a través de esta explicación que el apóstol Pablo nos da cómo él, en una etapa de su vida, cómo vivía él antes, o cómo era la etapa de su vida antes de él ser introducido a Cristo. Él se esforzaba por hacer el bien, pero siempre terminaba haciendo el mal, siempre terminaba siendo vencido por la ley del pecado. Amén. Siempre terminaba haciendo el mal que no quería hacer. Amén. Entonces, esta condición, hermano, hace que las personas se condenen a sí mismas. Sí. Ahora, en Cristo Jesús, ya no existe más condenación. Ya no. Amén. Porque en Cristo Jesús, en Romanos 8, Pablo ya no tenía condenación. Por eso dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Sí? Amén. En Romanos 8, hermano, Pablo ya no tenía condenación, porque en Cristo no tenía la obligación de guardar la ley por sí mismo. Amén. Ahora tú ya estás en Cristo, tú ya no estás obligado a guardar la ley. ¿Sí? Dice Proverbios que lo que tienes que guardar es tu corazón, porque de él mana la vida. Amén. Entonces, guardar la ley, hermano, o querer hacer el bien, equivale a lo mismo. Es lo mismo. Y este es un esfuerzo, hermano, que produce una autocondenación. Dice ahí el apóstol Pablo que en Cristo nosotros tenemos la ley del Espíritu de vida. ¿Sí? La ley del Espíritu de vida es más poderosa que la ley del pecado. Y por consiguiente, como Pablo ya tenía la ley del Espíritu de vida en su interior, por consiguiente Pablo ya no tenía ninguna condenación. ¿Sí? Porque debido a que la sangre de Cristo ya lo había redimido, la sangre de Cristo ya había eliminado la condenación que proviene de Dios, ¿sí? Pero cuando Él adquiere el Espíritu de vida elimina la condenación que provenía de Él. Es decir, que cuando el Espíritu de vida es introducido en Pablo, Pablo ya no busca hacer el bien. ¿Sí? Una cosa, hermano, es buscar hacer el bien y otra cosa es vivir a Cristo. ¿Sí? Una cosa es buscar el pecado y otra cosa
en pecado. Entonces Pablo ya no buscaba hacer el bien. ¿Por qué no lo buscaba? Porque ya él vivía en Cristo. Amén. Porque él ya expresaba a Cristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces la ley del Espíritu de vida en Romanos 8 ya es introducida en Pablo. Es así como finalmente, hermano, Pablo ya no tenía ninguna condenación, porque él había sido librado tanto de la ley de Dios como de la ley del pecado. Amén. Amén. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros, hermano? Nosotros como creyentes tenemos que entender lo que es verdaderamente la vida cristiana. Amén. Porque a mí, hermano, hace años se me enseñó y yo creía que la vida cristiana era salirme del catolicismo y venirme al cristianismo y empezar a congregarme. Y cuando yo llegaba a la iglesia, yo veía que todos le hacían así, hermano. Y llegaba un nuevo y al principio estaba así, pero ya pasando el tiempo, y luego llegaba otro y así. Entonces son cosas que vamos adoptando, son hábitos que adoptamos. ¿Sí? Amén. Tú sabes cuál es la verdadera adoración que Dios pide. Tu vivir, hermano. Porque es una manera en la cual tú estás adorando a Dios. Dice la Escritura, presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, agradable a Dios. ¿Verdad? Entonces Dios no necesita de nuestros ayunos. Dios quiere que yo sacrifique mi cuerpo. Voy a sacrificar las mentiras. Y cuando yo dejo de mentir, me presento como sacrificio vivo delante de Dios. Yo soy la ofrenda. Amén. Yo estoy ofrendándome a mí mismo, estoy ofrendando mi cuerpo, mi ser a Dios. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces, vemos que en Romanos 8, a los que están en Cristo Jesús, no hay ninguna condenación ya. Amén. ¿Quién está en Cristo Jesús? Amén. Gloria a Dios. Amén. Yo estoy en Cristo. Amén, gloria a Dios. ¿Sí? Ya no hay de qué se me condene. Entonces, Dios, hermano, no es hombre para arrepentirse. Amén. Dios no es hombre para decirte, ya te di la salvación, te estás portando mal, ahora te la quito. No, Dios no es así, hermano. Dios te dio a Cristo, Amén. Gloria a no Dios. te lo va a quitar. Amén. La salvación es Cristo. Amén. Y si Dios ya te lo dio, porque tú creíste en Él, ya no te lo va a quitar. Con esto no quiero decir que vas a vivir como se te dé la gana, no, va a haber una consecuencia. Si quieres vivir como se te dé la gana, va a haber una consecuencia, vas a pagar una consecuencia. Y a veces la consecuencia puede ser hasta la muerte, hermano. Dice, mira, a ver si no me meto ahí en líos allá con los hermanos que predican también. Pero fíjate, yo he escuchado hermanos que comparten que la salvación se pierde. ¿Sí? Pero si nosotros vamos a la Escritura, hermano, la salvación no la podemos perder porque la salvación no es una cosa. La salvación es alguien, es una persona, es la persona de Cristo. Amén. ¿Sí? Tan así, hermano, yo me atrevo a decirte esto porque nosotros no podemos hacer el papel de Dios para
vas a perder tu salvación. ¿Sí? Amén. Ahí está el caso de el hijo que estaba teniendo ahí entre los corintios. El hijo estaba teniendo relaciones con la madrastra. Y cuando Pablo se da cuenta de eso, va y los exhorta, ¿por qué no me han dicho nada? Y entonces, hermano, Pablo le pide a la iglesia de Corintios, porque esa era una falta ya muy grave. Pablo le dice a los corintios: oren por él y entréguenle su alma a Satanás, con tal de que no se pierda su alma. Amén. ¿Qué hubo? Y fíjate, él estaba acá con la madrastra. ¿Perdió la salvación? Él perdió la vida, mas no la salvación. Pues no podemos basarnos en 2, 3 citas bíblicas nomás para decir que la salvación se pierde. ¿Sí? Amén. Porque Dios ya te justificó. Dice Romanos 8:29 que a los que antes conoció, es decir, esto se refiere en la eternidad, a los que antes conoció, los predestinó. La predestinación sucedió en la eternidad. Y a los que predestinó, llamó. Entonces, el llamamiento ya es en el tiempo. Y a los que llamó, justificó. Es decir, ya fuiste salvo de la condenación. Amén. Y a los que justificó, glorificó. El propósito entonces es llegar a ser a la imagen de Cristo. Amén. Entonces, ¿cómo vamos a decir, te vas a perder tu salvación? No, hermano, Dios no va a dejar que te pierdas. Amén. Con esto no quiero decir que puedes vivir y ya, no, hermano. Tienes que demostrar frutos dignos de un arrepentimiento. Tienes que vivir conforme al carácter de Cristo. Amén. Tienes que vivir a Cristo todos los días. ¿Sí? Amén. Tienes que madurar en tu vida espiritual. Y entonces, de esa manera, hermano, nos despedimos. Amén. Vamos a ponernos de pie entonces. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, te damos las gracias en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, tu Hijo amado, a quien tú enviaste a este mundo para darnos, amado Dios Todopoderoso, como salvación, como justicia, como gracia, como tu reino, bendito Dios Todopoderoso. Te damos las gracias porque por medio de Cristo fuimos introducidos en tu reino. Te damos gracias porque por medio de Cristo tú nos posicionaste en los lugares celestiales, amado Dios Todopoderoso. Te pedimos que sigas haciendo la obra en nuestras vidas, Señor. Síguete formando en cada uno de nuestros corazones. Sigue formando un carácter aprobado en nosotros, amado Dios Todopoderoso. Síguenos instruyendo, síguenos capacitando para todos los días poder vivir a Cristo y poderlo disfrutar en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios.